Hermanos, sean bienvenidos a la escuela dominical. Qué gusto verles a todos por aquí. El día de hoy vamos a tener una reflexión, una enseñanza acerca de un tema de las Escrituras. Pero antes de comenzar, hagamos una oración. Padre amado, te damos gracias por el privilegio que nos das de reunirnos este día. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Es un gusto y es un gozo poder verlos aquí y compartir con ellos lo que el día de hoy tú tienes que enseñarnos. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y también pedimos perdón por nuestros pecados, que son muchos, Señor, pero sabemos que tenemos un abogado, a Jesucristo nuestro Señor. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que tu pueblo sea alimentado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como sabemos, estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de la doctrina de la salvación. Y la semana pasada recordarán que hablábamos acerca de dos grandes razones por las cuales podemos estar seguros de nuestra salvación. Según Romanos 8, 28 al 39, encontramos que la primera razón es que podemos estar seguros de nuestra salvación porque Dios es quien diseña, Dios es quien ejecuta y Dios es quien terminará este plan. ¿Y en qué consiste este plan? Bueno, según el texto, dice que Dios nos conoció, que Dios nos predestinó, que Dios nos llamó, nos justificó y Dios nos glorificó. Es decir, primero Dios, allá antes de la fundación del mundo, decidió tener una relación conmigo, con usted, con cada uno de los que hemos creído. Posteriormente, y en base a eso, el Señor nos trazó un camino. Es decir, que nos diseñó un plan de vida. Y en algún punto de ese plan, Dios había decretado que seríamos llamados por medio de la predicación de su evangelio. Y al creer, por medio de la fe, fuimos justificados. Posteriormente, dice que seremos glorificados. Bueno, esta es la primera razón, hermanos, por la cual nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación. Dios es quien diseña, ejecuta y terminará este plan. La segunda razón, hermanos, según el texto, es que las circunstancias no pueden separarnos del amor de Cristo. Y el texto dice, mencionando algunas implicaciones, que Satanás ya no puede acusarnos, que ya no somos condenados por el pecado, y es más, aún podemos pensar que podríamos ser condenados por Cristo, pero dice que Cristo está de nuestro lado. Ahora Cristo es nuestro abogado, Él nos justifica. Y posteriormente menciona también el texto que ni la enfermedad, ni la persecución, ni la prueba pueden separarnos del amor de Cristo. Entonces queda claro, hermanos, que nada, absolutamente nada, puede frustrar el plan de Dios que tiene para con nosotros. Dios es quien diseña, ejecuta y termina este plan, y el amor de Cristo, nada puede separarnos de Él. Pero hay un hecho, un evento al cual están ligadas todas estas cosas, y es que nosotros hemos creído por la fe y hemos experimentado por la fe todas estas cosas, no hay duda de eso. ¿Y a qué evento me refiero? Me refiero al evento de la resurrección. Pablo dice en 1 Corintios 15, en específico aquellas personas que dicen que no hay resurrección de muertos. Pablo dice, bueno, entonces si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. ¿Qué implica esto, hermanos? Que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es en vano. Los que murieron definitivamente han perecido. Dice que también aún seguimos en nuestros pecados. Y es que, hermanos, si Cristo no resucitó, entonces tampoco nos justificó y por lo tanto tampoco nos glorificará. Y en resumen, Pablo dice que somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Pero antes de entrar de lleno en el tema, recordemos nuevamente que estamos hablando acerca de la resurrección de Cristo, la resurrección del Mesías.
Y con el propósito de tener un panorama más amplio acerca de la cosmovisión judía, tanto en tiempos de Cristo como en el periodo del Antiguo Testamento, vamos a checar algunos textos. Por favor, acompáñenme, hermanos, a Daniel 2:44. Daniel 2:44. Dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Alguien, por favor, si me puede apoyar a leer Zacarías 6:12. ¿Lo tienes, Franca? Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y alguien más, por favor, segunda de Samuel 7:12 y 13. Hermano Rosendo, si lo tuviera, por favor. Segunda de Samuel. Sí. 7. 7:12. Y 13. Y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Ok. Bueno, hermanos, ¿cuál era la cosmovisión, o más bien cuál era la expectativa del pueblo judío acerca del Mesías? Bueno, durante el periodo del Antiguo Testamento se desarrolló una idea, y era una idea esperanzadora, acerca de un Mesías que vendría con poder para dominar a los demás reinos y de esta manera también poder librar de la opresión extranjera al pueblo judío. Este Mesías sería del linaje de David. Y vemos, hermanos, según los textos, que nos dice que este Mesías habría de establecer un reino eterno, un reino que duraría para siempre. Ustedes, hermanos, recuerdan al rey David y al rey Salomón. Bueno, del rey David se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. También sabemos que fue un guerrero. Dios le dio tanto victoria como riqueza durante su reinado. Por otro lado, también tenemos al rey Salomón. El rey Salomón, la escritura dice que fue el más sabio de los reyes orientales y aún más sabio que los egipcios. También dice que sus riquezas eran incontables, tenía miles de caballos, carros, construyó el templo del Señor, construyó su casa. Y también vemos en la escritura que dice que los reyes, en este caso también la reina de Saba, acudió a él para escuchar o para verificar la sabiduría de la que se hablaba, ¿no? Bueno, ¿por qué menciono a David y por qué menciono a Salomón? Porque estos dos reyes eran los referentes del pueblo judío de aquel Mesías que había de venir. Si David era un guerrero, David era un hombre conforme al corazón de Dios, Salomón era sabio, entonces el Mesías debía contar con estas características. Aparte de que los reinados de David y de Salomón, el de Salomón sobre todo, gozó de paz por aproximadamente 40 años. Y aparte el territorio de Salomón, el territorio de Israel en tiempos de Salomón, fue el más grande de la historia del pueblo judío. Entonces, hermanos, esto lo digo para que consideren el punto de vista que tenían los judíos acerca del Mesías en aquel tiempo, y es más, incluso en nuestro tiempo, los judíos siguen esperando a un Mesías de este tipo. Pero, ¿qué hay
de la expectativa mesiánica en tiempos de Jesús. ¿Qué pensaban los judíos en tiempos de Jesús acerca del Mesías? Por favor, alguien que me acompañe a leer Mateo 22, 41, 46. Mateo 22. Por favor, hermano. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ok. El Señor se caracteriza por responder después con una pregunta. Entonces aquí los fariseos, más bien Él les hace una pregunta, ¿no? ¿De quién es? Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Bueno, y esto nos habla ya, hermanos, de que en tiempos de Jesús se tenía la idea de que el Mesías sería un humano, un simple humano. Se tenía la idea de que era un hombre solamente. Ahora lean conmigo Juan 12:34, por favor. Juan 12:34 dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. La idea que se tenía del Cristo en tiempos de Jesús era de un rey que nunca moriría, un rey humano. Pero también estaban el otro extremo, en Juan 7:27, por favor. Lo leo, dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y esto nos habla que también en tiempos de Cristo había ignorancia acerca de la llegada y del lugar del que había de salir el Cristo. Y sabemos por textos como Miqueas 5:2, que el Cristo había de venir de Belén. Entonces, por un lado tenemos el pensamiento que se desarrolló en el Antiguo Testamento de un Mesías poderoso, guerrero, que traería la paz al pueblo judío. Y en tiempos de Jesús tenemos la idea de un Jesús, o de un Mesías, de un Mesías rey que nunca muere, y por otro lado, personas que ignoraban totalmente acerca de este Mesías, ¿no? Entonces, hermanos, ya podemos darnos una idea de por qué el pueblo judío en esas fechas y hasta la fecha no cree en Jesús de Nazaret, ni mucho menos cree en su resurrección. Pero bueno, el pueblo judío ignora algunos textos o los malinterpreta, y tenemos evidencia bíblica de la resurrección, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vean conmigo Isaías 53:8. Lo leo, dice, por cárcel y por juicio fue quitada, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Adelante dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada.
Bueno, el texto dice primero que el Mesías será cortado de la tierra de los vivientes. Eso quiere decir que el Mesías había de morir, contrario a la idea del Mesías que vivirá por siempre. Pero después, más abajo, en el texto, en el versículo 10, dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cómo es posible, hermanos, que si el Mesías moriría, después vería linaje? Pues esto es dado al hecho de la resurrección. Y hay que mencionar, hermanos, que este texto de Isaías 53, o más bien todo el pasaje de Isaías 53, por el Nuevo Testamento sabemos que se refiere a Jesús de Nazaret, pero aún los judíos en este tiempo siguen pensando, siguen creyendo que el texto se refiere a Israel, al siervo sufriente que es el pueblo de Israel. Bueno, ¿qué otra evidencia tenemos bíblica en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección? El Salmo 16, por favor. Versículo 10. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es uno de los salmos mesiánicos que alude a la resurrección. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, o no dejarás que mi alma muera, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es otro versículo, otra porción de la Escritura que nos habla acerca de la resurrección de Cristo. Y tenemos uno más en Oseas 6:2, que ese es un poquito más específico. Dice así: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y estas escrituras, hermanos, fueron cumplidas a cabalidad por nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora veamos la evidencia más importante. Y la evidencia más importante la tenemos en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y nada sabe. Entonces, siempre al estudiar las Escrituras, lo primero que debemos considerar antes que toda cosa es las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que Él habló acerca de la resurrección. Vean conmigo Juan 2:19. Si me apoya alguien a leerlo, por favor. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ok. Más adelante. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Okay. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo aquí está hablando acerca de su resurrección? Los judíos obviamente pensaban, la primera idea que se les vino a la mente pues es el templo, ¿no? Que tanto les había costado. ¿Cómo era posible que sea destruido y en 3 días lo iban a levantar, ¿no? Pero la Escritura dice que Cristo se refería a Él mismo. Vean también conmigo Mateo 12:40, por favor. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, hermanos, vemos cómo nuestro Señor en todo momento les decía, o cuando tenía oportunidad les decía a sus discípulos que Él había de morir, pero que Él había de resucitar al tercer día. Y bueno, con esto en mente, la cosmovisión que tenía el pueblo judío acerca del Mesías, tanto en el Antiguo Testamento como en tiempos de Jesús, y con la evidencia bíblica que refuta esta cosmovisión, podemos entrar de lleno ya en el tema de la resurrección. Y surge una pregunta acerca de la resurrección. ¿Quién es el autor de la resurrección? Y me gustaría escuchar sus opiniones. Así es, hermana. Sí. Bueno. Bien, tenemos textos, hermanos, que nos dicen que el Padre es el autor de la resurrección, que el Hijo es el autor de la resurrección y que el Espíritu Santo es el autor de la resurrección. Para verificar esto, la idea de que el Padre es el autor de la resurrección, lean conmigo Hechos 2, 22 y 24. Hechos 2, 22 al 24. Lo leo. A este entregado a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí Dios hace referencia al Padre, dice que Dios levantó de los muertos. Otro texto en 1 Corintios 6:14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ok, nuevamente, Dios que levantó al Señor. ¿En referencia a quién? En referencia al Padre. Gálatas 1:1. ¿Tiene, hermana? ¿Hermana Adela? Gálatas 1:1, ¿lo tiene? No. Lo leo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces la Escritura nos dice que el Padre fue el autor de la resurrección. El Padre fue quien resucitó a Cristo. Pero también vemos que la Escritura dice que el autor de la resurrección es el Hijo. Juan 11:25. El texto que mencionaba mi hermano. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es la resurrección, Él mismo lo dijo. Juan 10, 17 y 18. Dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces ven, hermanos, cómo es Cristo
Cristo mismo quien da su vida y es Cristo mismo quien la vuelve a tomar. Y otro texto más lo encontramos en Juan 2:19. Es el que ya leímos. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En referencia a que él sería muerto, pero él mismo se levantaría de entre los muertos. Entonces, hasta este momento vemos que el Padre es el autor de la resurrección, según textos que ya hemos visto, y también Cristo mismo es el autor de su resurrección. Pero también la Biblia afirma que el Espíritu Santo es el autor de la resurrección. Vean conmigo Romanos 8:11. Dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Entonces el texto nos está diciendo que el Espíritu Santo fue quien resucitó a Cristo. Y un texto más que habla acerca de esto es Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, creo que aquí hubo un error. Creo que no es ese texto. Ok, bueno. Pero hasta el momento entonces tenemos suficiente evidencia, hermanos, para decir que el autor de la resurrección es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo responderíamos entonces a la pregunta: ¿quién es el autor de la resurrección? Dios mismo es el autor de la resurrección. Pasa lo mismo con nuestra salvación. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Bueno, Pedro dice en Primera de Pedro 1:1, perdón, 1:2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que tanto en la salvación como en la resurrección y así también en la creación, cada una de estas obras es obra de Dios, obra del Dios Trino. Los tres contribuyen a una obra en específico o a una tarea en específico. Ok, y sabemos, hermanos, entonces que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero, según la Escritura, ¿cuál era la naturaleza del cuerpo de Cristo? Y para poder diferenciarlo, veamos algunos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de unas resurrecciones. Por ejemplo, Primera de Reyes 17:17. Sí, por favor. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue muy grave, que no quedó en él aliento. Adelante, por favor. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, perdona la vida y acaso estoy hospedado
hasta ahí. Bueno, vemos, hermanos, cómo en el Antiguo Testamento también se llevaron a cabo resurrecciones. Está esta en Primera de Reyes y también tenemos en Segunda de Reyes otra evidencia de la resurrección. Pero seguramente el de los más conocidos es la que está en Juan 11, la de Lázaro. Juan 11, 38 al 44. Lo leo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadla ir. Bueno, ¿qué tienen en común estas dos resurrecciones? Que las personas que resucitaron en algún punto de su vida murieron, aparte de que resucitaron con su mismo cuerpo, simplemente se les fue devuelta la vida por parte de Dios. Y esto es un contraste, hermanos, con la resurrección de Cristo. Y es que cuando Cristo resucitó, podemos notarla en las Escrituras que había ocasiones en que sus discípulos no podían reconocerlo. Y esto nos habla de que es muy probable que haya habido un cambio en su apariencia física. Por lo menos así lo dicen algunos textos. Por ejemplo, Juan 20, versículos 13 al 16. Dice: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ahí mismo en Juan 21, 4, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta cómo ni María ni sus discípulos pudieron reconocer de momento a Jesús? Y es que la Escritura dice también, y ya hemos hablado acerca de eso, se nos ha enseñado acerca de la glorificación, que nuestros cuerpos serán revestidos de incorrupción, y nos da una idea de que este cuerpo que tenemos, en algún punto, en algún momento, pues en apariencia habrá un cambio notable, ¿no? La enfermedad, el pecado ya no nos dominarán. No podemos saber si resucitaremos de 15, de 20, de 25, una apariencia de 30 años, ¿no? Pero sin duda, la Escritura nos muestra que en Cristo sí hubo un aparente cambio físico, ¿no? Bueno, el cuerpo de Cristo también, según la Escritura, nos dice o nos hace pensar que su cuerpo no tenía limitaciones que tenemos en este momento, limitaciones físicas. Lucas 24, 30 y 36. Lucas 24.
Si me apoya, por favor. ¿No? Sí, 30, 36. Sí, por favor. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ok. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Okay. Bueno, entonces podemos ver, hermanos, cómo Jesús desaparecía de repente. Quizás este versículo tenga algo de relación con el hecho de, o el pasaje donde Felipe le predica al eunuco. Dice que de repente el Espíritu Santo se lo llevó, ¿no? Pero entendemos que Felipe no había resucitado. Nuestro Señor Jesucristo de repente desaparecía, pero de repente aparecía, dice que estando las puertas cerradas. Entonces nos habla ya de un cuerpo que no tenía limitaciones físicas. Puede sonar a lo mejor un poco increíble o quizás a algunas personas ridículo, ¿no? Pero alguien no puede entrar a una casa si la puerta está cerrada, ¿no? Entonces hablamos de que su cuerpo no tenía limitaciones físicas. Pero tampoco, hermanos, podemos llegar a pensar que el cuerpo de Cristo era un espectro, era un espíritu, era un fantasma. Él mismo lo dice en Lucas 24. Lucas 24, 39 al 43. Dice así, perdón, desde el 37, dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, hermanos, la naturaleza del cuerpo del Señor Jesucristo es un cuerpo con un aparente cambio físico, un cuerpo que no tiene limitaciones físicas, puesto que estando las puertas cerradas, Él entró a donde estaban sus discípulos. Pero también les dice a sus discípulos que no piensen que Él es un espectro o un fantasma, porque Él es una persona de carne y hueso, tanto así que les dice, ven, toquen, palpen. Y quizás, hermanos, nosotros por fe no tengamos ninguna objeción acerca de la resurrección, pero esas objeciones existen. Por lo menos voy a mencionar dos objeciones acerca de la resurrección. La primera es la teoría de la impostura o el robo del cuerpo. ¿Y qué nos dice esta teoría? Bueno, la vemos también relatada en los evangelios. Esta teoría nos dice que sus discípulos, para que esta idea de la resurrección no fuera a echarse abajo, sus discípulos en la noche fueron, movieron la piedra y robaron el cuerpo. Y tenemos evidencia bíblica de eso en Mateo 27, 62. Dice,
Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Adelante en el 28, versículos 11 y 15, dice: mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, tenemos esta objeción, esta teoría que dice que los discípulos robaron el cuerpo. Pero esta idea se puede refutar a través de la misma Escritura. Veamos 1 Corintios 15:6. Aquí Pablo está hablando acerca del Evangelio y también acerca de la resurrección. Y en el 5 dice, voy a leer desde el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después dice, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, hermanos, esto debería ser evidencia suficiente para refutar la idea de que el cuerpo de Cristo fue robado, porque suponiendo que fue robado, lo tuvieron que haber puesto en algún otro lugar, ¿no? Y supuestamente para ellos Cristo no resucitó. Pero la Escritura nos dice que apareció a Pedro, apareció a sus discípulos y a 500 hermanos, de los cuales algunos aún viven en los tiempos en que se escribió esto. La otra objeción es la teoría del desmayo. Esta dice que fue tanto el sufrimiento de Cristo en la cruz que llegó un momento en el que Cristo, por el dolor, se desmayó, y así lo llevaron a la tumba y aparentemente lo llevaron muerto, pero no, solamente estaba desmayado. Y entonces, al acabar ese síntoma, él se levantó, y según ellos esto echa por tierra la resurrección. Pero la idea de que Cristo solamente se desmayó no aparece en los evangelios. Vean, por ejemplo, Lucas 23:46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró o murió. Otro texto más, Juan 19:33 y 34. Juan 19, 33 y 34. Dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Entonces vemos como nuestro Señor realmente sí murió. Esta teoría no es válida, o esta teoría se refuta fácilmente por medio de los evangelios, por medio de la Escritura. Y bueno, hermanos, hasta aquí hemos hablado acerca de la resurrección, acerca de cómo es que los judíos
miraban al Mesías, obviamente miraban a un Mesías que no moriría, un Mesías que viviría eternamente, y por consecuencia, entonces, si no moriría, tampoco resucitaría. También hablamos acerca de la naturaleza del cuerpo de Cristo, acerca de quién es el autor de la resurrección. Pero ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Bueno, eso tiene implicaciones tanto doctrinales como personales. Las implicaciones doctrinales, ¿cuáles son? Yo mencionaré dos. La primera es que Cristo, a través de la resurrección, fue declarado Hijo de Dios. Vean conmigo Romanos 1:4. Dice así, desde el 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y bueno, hermanos, ustedes recordarán el capítulo de Mateo 3, el bautismo de Jesús, y dice que los cielos le fueron abiertos y que vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Pero también dice que hubo una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese momento el Señor, Dios, estaba reconociendo a Cristo como su Hijo. Pero el texto en Romanos dice que fue declarado Hijo con poder por medio de la resurrección. Y es que estos dos textos no se contradicen, sino que la resurrección fue la evidencia que verificó o que constató que Cristo realmente era el Hijo de Dios por medio de la resurrección. No que no lo haya sido antes, sino que ahora de esta manera poderosa, a través de la resurrección, se puede constatar que verdaderamente Cristo era de origen divino, que verdaderamente Cristo era el Hijo de Dios. ¿Qué otra implicación doctrinal tiene también para nosotros? Bueno, vean conmigo 1 de Pedro 1, 3 y 5. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta ahí. Bueno, la resurrección tiene una implicación doctrinal y en cierto punto práctica también para nosotros, y es que la resurrección de Cristo garantiza nuestra glorificación. El texto dice que tenemos una esperanza viva. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Recordamos, hermanos, de las lecciones pasadas que la salvación, o podíamos hablar de la salvación en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Entonces, aquí la salvación se refiere a la glorificación. Entonces, podemos estar seguros de que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él y nuestros cuerpos serán glorificados. Y por último, ¿cuáles son las implicaciones prácticas para nosotros? Es decir, ¿cuál es nuestra respuesta hacia la resurrección, hacia este evento de la resurrección? Y en primer lugar, vemos Romanos 6, versículos 4 y 6. Le doy lectura, dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Entonces, ¿cómo debemos responder nosotros, hermanos, hacia la resurrección? Bueno, el texto dice que así como Cristo resucitó, nosotros de cierto modo también hemos resucitado. ¿Por qué? Porque hemos recibido una nueva naturaleza. Y entonces el texto nos dice, bueno, ahora ustedes también resucitaron, pero para una vida nueva. Es decir, que nosotros ya no estamos bajo el dominio del pecado, ya no debemos practicar el pecado, porque Cristo ya resucitó. Esto es una invitación para cada uno de nosotros, hermanos, que hemos creído, y debemos abandonar el pecado. Y la última implicación la encontramos en Colosenses 3:1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, la última implicación que vemos aquí es que si Cristo ya resucitó, entonces debemos preocuparnos por buscar las cosas de arriba. No debemos afanarnos, como dice la Escritura, por qué vamos a comer, por qué vamos a calzar, por qué vamos a vestir. Cristo dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás les será añadido. O también dice en otro lugar, no os hagáis tesoros en la tierra, más bien haceros tesoros en el cielo. Entonces, hermanos, estas son las implicaciones personales o nuestra respuesta a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hasta aquí es todo lo que tenía que compartir con ustedes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, añadir algo o alguna pregunta. Bueno, si no es así, hacemos una oración y tenemos unos minutos, allá hay cafecito. Padre amado, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos permites vivir una vida nueva. Nos invitas a abandonar el pecado, Señor, y a buscar las cosas de arriba, Señor, a buscar el reino de los cielos. Bendice a cada uno de mis hermanos y ponemos en tus manos el tiempo que viene posteriormente, la predicación, los cantos, Señor. Que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.